Entre las calles silenciosas de la siesta, entre el arrullo del río que baña nuestros pies y enjuga la tristeza, entre las plazas tranquilas del otoño, entre las noches calurosas de nuestros veranos alegres, nos faltan. Y aunque quizás muchos de nosotros no lo sepamos, hay ausencias que se guardan y una promesa que acunamos en nuestra esperanza. Son dos las familias de nuestra ciudad que esperan el reencuentro del abrazo que nunca tendría que haberse separado, porque solo un criminal puede extirpar del árbol el retoño, robar el acento único de la voz y la identidad que forja el amor. A 50 años del último golpe de Estado, en este capítulo del ciclo especial Buena Memoria de la Mala Revista, Gualeguaychú te está esperando. Gurises apropiados por el terrorismo de Estado. A los pocos meses de iniciado el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976, la Argentina ya estaba inundada de casos de personas detenidas desaparecidas. Sus familias ignoraban los paraderos, desconocían los lugares de detención, desconocían las condiciones físicas en las que se encontraban los suyos e incluso ignoraban si estaban vivos o muertos. Entre las miles de víctimas del sistema de represión y persecución ilegal y clandestina, comandada por la Junta Militar y desplegada por todo el territorio nacional, se encontraban matrimonios con niños y niñas de pocos años, incluso meses, así como mujeres embarazadas. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los dejan en los establecimientos así, casas cunas con NN. Y no podemos encontrarnos nunca con nuestros nietos. ¿Nacieron esos nietos? ¿No nacieron? ¿Dónde están esos bebés? ¿Dónde están esos bebés? Son unos asesinos. Que nuestros hijos, que nos entreguen dónde nuestros están. hijos. Los hijos y los nietos. Muestren la cara y digan dónde están. Son cobardes. ¿Por qué no muestran la cara? Los nazis no mostraban. Hay tanta muerte que no se atreven a decir los pocos que quedaron, porque saben que todos los demás están muertos. Junto con el plan sistemático de desaparición de personas, se coordinó un plan sistemático de sustracción de identidad de niños y niñas, como una de las aristas más crueles y perversas de la violenta represión. El carácter clandestino de las acciones criminales y el pacto de silencio de los responsables, que se perpetúa hasta nuestros días, impide conocer la cifra exacta de víctimas, pero los familiares y organismos de derechos humanos hablan de un total aproximado de 500 niños y niñas. El destino de los niños y niñas robados fue diverso. Algunos fueron inscriptos como hijos propios por parte de los represores que asesinaron a sus padres. Otros fueron vendidos. Otros abandonados en la vía pública o en instituciones sin ningún tipo de información sobre su procedencia. Y aunque este horror parezca lejano a la cotidianidad de nuestras vidas, aquí, en nuestro pueblo, son dos las familias que, además de sufrir la desaparición forzada de sus miembros, viven al día de hoy con la incertidumbre y la búsqueda de aquellos gurises que ahora son adultos. Orgullo de ser hermana de Blanquita y de Daniel. Orgullo de haber nacido en una familia con una mamá y un papá que no nos dijeron tenían que ser solidarios, generosos, sino que ellos eran solidarios y generosos. Lo vivimos, lo respiramos, y me acuerdo que lo escribí en el diario Tierra, que tanto trabajó Aurora Fragaroli, esa histórica madre de Plaza de Mayo de Gualeguaychú, que siempre tenemos que recordarla. Ella lo impulsó, pero había muchos compañeros escribiendo en ese libro, y me acuerdo que cuando tuve que escribir algo sobre Daniel y Blanquita dije, fueron jóvenes en un momento histórico en que ser jóvenes, y ese momento histórico era ser solidarios. Éramos solidarios y eran solidarios de manera natural. Entonces también eso se suma a este orgullo que como mujer, como militante, como docente, como compañera, siempre lo siento. Leticia Angerosa es una militante política de nuestra ciudad y su familia, una de las tantas golpeadas por el terrorismo de Estado. De 6 hijos que tuvo el matrimonio Angerosa-Ingol, 2 integran la lista de desaparecidos de Gualeguaychú.
Martín y Blanquita. Nosotros somos 6 hermanos. Y habían nacido 5 y eran 3 varones. Guillermo, Daniel, Hugo, nazco yo, que fue una gran alegría que nacía la mujer. Después nace, y Blanca, mi mamá, siempre nos repitió que ella quería tener otra mujer decía que Leticia tenía que tener su compañera, así lo decía. Nació Miguel, el quinto, y la sexta nació una quinta. Y jugábamos mucho cuando éramos chicos, mucho. El patio de mi casa era muy grande, tenía árboles frutales, así que esos árboles se transformaban en montañas, en casitas, en caballos, en mulas. Y uno de los juegos que Blanquita, bueno, por supuesto, las casas de antes con sus patios grandes había una quinta, el gallinero, el tradicional gallinero, con la gallina para comer el domingo y los huevos frescos. Y Blanquita nos hacía limpiar, con sus 5 años nos hacía limpiar el gallinero y ahí hacía un aula. Y las gallinas eran sus alumnos. Y les enseñaba y las retaba. Entonces, mientras escribía para ese libro yo pensaba, ¿no? Cuánta tenacidad. Esa era Blanquita. Querer enseñarles a sumar y restar a sus 6 años, 7 años, a las gallinas y los pollos que Emilio, papá, tenían ese gallinero, que como todo gallinero era muy simple. Pero Blanquita lo tenía impecable porque era el aula para enseñarle tenía muchas convicciones. Era muy delicada, muy ordenada. Ella tenía convicciones muy, muy profundas y batallaba para llevarlas adelante. La prueba es que se fue a Santa Fe, después se fue a Buenos Aires, siempre militando. Militaba en la UES, militaba en el peronismo. Por supuesto que primero hizo toda una etapa de acción católica, como todas en esos casas de la juventud, jugar con las chicas del hogar de niñas, trabajar en la colonia de vacaciones de la JP, junto con Noni González, siempre demostrando esa parte tan humana como persona, tan humana. Blanquita, Blanca Estela Angelós Ingol, tenía 20 años cuando fue secuestrada. El último contacto que tuvo con su familia fue el 3 de marzo de 1978. En ese momento estaba embarazada y por sobrevivientes se pudo saber que permaneció en el centro clandestino El Vesubio. En una de las marchas que Blanca iba como madre de Plaza de Mayo junto con un grupo de madres a Buenos Aires a marchar, le entregan a Blanca una documentación donde está todo el relato de sobrevivientes del Vesubio, de Estrella Iglesias y Cecilia Vázquez, que habían logrado en el año 79, mucho antes de que viniera la CID, y también que vinieran los reyes de España a visitar Argentina. Ellas lograron ser liberadas y le dieron la posibilidad de irse del país. Desde allá, desde España, empiezan a mandar todo el material que ellos podían recordar y saber. Y especialmente Cecilia Vázquez, que después, en diciembre del año 83, cuando nace la democracia en Argentina, sale, que después te lo puedo mostrar en revista Gente, el testimonio, muchos testimonios de expresos y presas políticas, donde hablan de nacimientos y de niños robados, y donde está el testimonio de el nacimiento de Pedro. En esa documentación está que Blanquita, lo que sabían era que una chica de Gualeguaychú, llamada Blanquita, era muy joven, le decían la nona, en el campo de concentración El Vesubio, que estaba embarazada y la habían llevado antes de que se cumpliera la fecha del parto, la habían llevado junto con otra compañera que ella lo había
en la tortura lo había perdido al chico, al niño, había perdido el embarazo. Las llevaron a las dos a una maternidad clandestina que había en el Hospital Militar de Campo de Mayo. Ahí le habían hecho una cesárea, había podido estar con su bebé y después le dijeron que hiciera una carta para el bebé mandárselo a sus abuelos a Gualeguaychú. Así era el testimonio de Cecilia Vázquez y también de Estrella Iglesias. Fueron varios los centros clandestinos de detención que desarrollaron maternidades clandestinas como parte del plan que se pensó para el secuestro, desaparición y ocultamiento de la identidad de hijos e hijas de personas detenidas desaparecidas. Entre ellos estuvo el Hospital Militar de Campo de Mayo, en el partido de San Miguel, provincia de Buenos Aires, donde los testimonios de sobrevivientes aseguran que Blanquita dio a luz un varón al que llamó Pedro. En Entre Ríos también existe una maternidad clandestina que funcionó en el Hospital Militar de Paraná con la concurrencia de los médicos Miguel Alberto Torralday y Jorge Eduardo Rossi, propietarios del Sanatorio del Niño, ambos hoy condenados por robos de bebé durante la dictadura. Nosotros particularmente tenemos huellas familiares porque somos de la familia donde padecemos todos los delitos que se han cometido, porque no solamente las persecuciones, las desapariciones forzadas, la apropiación de niños, la búsqueda de niños apropiados, como es el posible hermano o hermana de Matías. Así que bueno, tenemos una historia. Yo ingreso a la familia Buñones por ser amiga de María Elena Buñones cuando estaba en primer grado superior. Tenía 7 años, 8 años. A partir de ahí hice un vínculo sumamente estrecho, porque yo vivía a 2 cuadras, así que íbamos y veníamos a hacer los deberes y ahí nos conocemos. Ajá. Y bueno, nos ponemos de novios muy jóvenes y en realidad yo tenía 15 y él 17. Tabita Buñone y Adriana Grané hoy llevan adelante el nodo de abuelas de Plaza de Mayo en nuestra ciudad. En su juventud, les tocó sobrevivir a la represión y sufrir la desaparición de hermanos, amigos, yernos y compañeros de militancia. Teníamos relación, obviamente, con el Partido Comunista Marxista-Leninista, que era el partido que tenían Jorge y Marta, ¿no? Y no participábamos como parte del partido, pero teníamos relación con ellos. Y el hecho de estar trabajando, colaborando con la Villa Miseria, con la gente de ahí, significó que nos persiguieran. Tuvimos que irnos de Rosario y dejamos una casa puesta. Nosotros siempre decimos que somos como exiliados dentro del país, porque dejamos todo. Tuvimos que irnos esa noche y vinimos un tiempo acá a Gualeguaychú y estuvimos en la isla viviendo. Estamos muy afectados en lo personal, en lo social. La dictadura nos dejó huellas de las cuales uno convive con esa huella en forma permanente. Son ausencias de permanente presencia y a su vez uno al tener sus hijos y querer que ellos conozcan la verdad, pero a su vez de algo tan siniestro como que uno tiene que dosificar la información, entonces uno siempre está en esa búsqueda de equilibrio como para tener una vida sana, pero con una verdad siniestra. Y eso es. Y ahora son los muy... nietos que nos preguntan. Uh-huh. Sí, ahora hay nietos que nos preguntan. Sí, el otro día nomás un nieto de 6 años, 5 tenía. Sí. Estaba corriendo acá y Tabita estaba entrando de la calle. Y le dice, Tata, ¿a vos te mataron 2 hermanas en la guerra? Le dije, después charlamos, porque... ¿Viste? O sea, eso es permanente. Bueno, eso hizo que nosotros participáramos, muchos años en Madre del Plaza de Mayo acá, que de alguna forma todavía participamos, y estamos funcionando como nodo de abuelas acá en Gualeguaychú. Con Adriana integramos junto con el resto del grupo el nodo de abuelas para recibir las personas que tienen dudas de su identidad. Nace Paula con una malformación congénita de corazón. En diciembre, nace el 20 y muere el 23,
Y bueno, uno se plantea, obviamente, que el aspecto emocional en esa época tiene que haber afectado. No sé si científicamente se puede ligar, pero nosotros, fueron años tremendamente oscuros en nuestras vidas. Y además desapareciendo todos los otros compañeros, porque no fueron Claro, mis solamente mejores eso. compañeros y amigos están desaparecidos. Enrique Guastavino y Humberto Fracarroni eran mis íntimos amigos. Así que, y en la facultad los compañeros por ahí iban un día y ya no estaban. ¿Y qué pasó? Y no sabemos, pero no viene más. Marta Buñone y Jorge Ayastuy fueron secuestrados el 6 de diciembre de 1977 en Capital Federal. Su hijo Matías, de tan solo 9 meses, también fue secuestrado, pero gracias al coraje y la lucha de la familia, pudo ser recuperado días más tarde. Recién en el año 2010, Matías se enteró de la posibilidad de que su madre haya estado cursando un embarazo al momento del secuestro y, por tanto, haya sido madre durante el cautiverio. Los testimonios de sobrevivientes hablan de un embarazo, no de un parto, pero la duda y la esperanza iniciaron la búsqueda, dolorosa y amorosa. Era confirmar si estaba embarazada o no, porque había testimonios diversos, sobre todo dos. Había de una militante del PCML que le decía que estaba un poco más, y la íntima amiga de Marta decía que estaba de 2 o 3 meses. Entonces, empezamos a buscar con los sobrevivientes y sobre todo con los compañeros del PCML, y en eso yo lo ayudé muchísimo, Matías. Nos conectamos, no te puedo decir con la cantidad de sobrevivientes que nos conectamos, hasta que vimos que me acuerdo que primero di yo con ella y yo viajé sin decirle nada a Matías, porque yo decía, si yo le digo y no es, viste, como darme una falsa noticia. Entonces me acuerdo que esta mujer vive en La Plata, el matrimonio era militante del PCML, eran muy compañeros. Tal es así que el marido va al departamento de Marta y Jorge al día siguiente del operativo en la madrugada, y la mujer que está ahí en el departamento le dice que raje porque la estaban esperando adentro. Él corre y lo alcanzan a tirotear. Cuando doblan la esquina lo alcanzan a tirotear a él. Entonces yo me comunico con esta mujer, todo que, viste, que te van diciendo que fulano, que con Matías hemos hablado hasta Venezuela, viste, con gente que ya está viviendo en el exterior. ¿Viste? Bueno, y esta mujer, Isabel Mongan, de La Plata, me recibió un día y bueno, y ahí conocíamos mucha gente en común de la militancia. Me sorprende inclusive porque 2 hijos de ella tienen el nombre de 2 compañeros que nosotros sabíamos que estaban desaparecidos, pero bueno, no lo habíamos visto, de Laura y de Ricardo Moya y de Laura, creo. Y ahí me cuenta ella es la que confirma el embarazo de Marta, y que está de más tiempo todavía, porque ella estaba embarazada de mellizos. Ella estaba embarazada de mellizos. E iban juntas a los controles. Y además ella me dice que Marta le enseñaba a ella a jadear, porque ya lo tenía el bichi, que el bichi era Matías. Bueno, ella, cuando le pasa esto al marido, que va el día al día siguiente del operativo Marta y Jorge, el marido la busca a ella y se van por Brasil y se exilian en Suecia. Y los mellizos de ella son prematuros por ser mellizos y nacen a fin de febrero. Y ella dice que Marta estaba de 5 o 6 meses. Sin el valiente testimonio de los y las sobrevivientes, el dolor y la incertidumbre de las familias sería aún mayor. Revivir el horror como forma de honrar la memoria de quienes ya no están y como aporte imprescindible a la construcción de justicia ha sido imprescindible. Sin esos testimonios, los juicios por delitos de lesa humanidad desarrollados en nuestro país no hubieran sido tan contundentes y probablemente muchos criminales no habrían sido condenados. Pero confirmamos el nacimiento y confirmamos que Pedro había nacido porque estaba escrito eso.
pero lo terminamos realmente de comprobar, de confirmar y de decir, Pedro está, Pedro vive, Pedro hay que buscarlo, Pedro... Cuando los juicios también, porque en los juicios la valentía de Silvia Saladino, de Alejandra Nastal, de Mónica Piñeiro, contaron con lujo de detalles el nacimiento de Pedro de una compañera que le decían la nona, porque era una de las más jóvenes, pero no sabían que era Blanquita Angerosa, no sabían que se llamaba, que su apellido era Angerosa, pero no lo sabían porque, y esto lo dicen delante del tribunal en los juicios de lesa humanidad, no lo dicen solamente en un documento, lo dicen. Uno sabe que cuando uno va a declarar el juicio, tenés que decir la verdad, que corres el riesgo de ser juzgada nuevamente por ese delito de no decir la verdad. Por ejemplo, cuenta Silvia Saladino que cuando a ella le avisan que la llevarían le iban a trasladar para llevarla a una cárcel y ser ya reconocida por sus familiares y ser visitada, ella le pide a un guardia, lo que te estoy contando es lo que contó Silvia en su testimonio. Pide despedirse de la nona, que era Blanquita, y le pide y le dice, decime quién sos para avisar a tus familiares. Y Blanquita le contesta, no. Vos te podés salvar, ustedes sálvense. Yo ya estoy condenada. No corran más riesgo. No quiero comprometer más a nadie. Yo vengo a hablar solo de que yo, la compañía Marta está embarazada. Nosotros logramos que un Nada más. testimonio, que digamos que el embarazo de Marta apareciera en los juicios. Y logramos que ella bueno, después yo le dije a Matías, que había estado con ella, y entonces Matías viaja y está también y entabla la relación con ella, y logramos que ella acepte declarar. Cuando nosotros declaramos, nosotros fuimos, toda la familia Buñones fue querellante por los dos casos en el circuito ABO, que es Atlético, Banco y Olimpo. Nosotros nos tocó declarar en el ABO 3, porque viste que a medida que se van sabiendo, ABO 1, después aparecen nuevos imputados y nuevas víctimas, entonces se hace otro. Bueno, nosotros declaramos en ABO 3. Y ella aceptó declarar. Estuvo buenísimo porque fue poner en el juicio que se supiera que Marta Buñones estaba embarazada. De esa manera también poder conocer otros testimonios, otra gente. Y el otro testimonio de... Este capítulo de la historia nacional lleva tatuado de manera especial el nombre de las abuelas de Plaza de Mayo, quienes desde los primeros momentos se pararon de mano frente al poder de la dictadura y continuaron su larga lucha hasta nuestros días. En abril de 1977, las Madres de Plaza de Mayo ya habían convertido la orden policial de circular en la ronda de los jueves. Meses más tarde, el 22 de octubre de 1977, quienes buscaban a su nieto o hija o nuera embarazada secuestrada, realizaron la primera reunión de un grupo que se autodenominó Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos, aunque más tarde adoptaron el nombre con el que las llamó el periodismo internacional, Abuelas de Plaza de Mayo. Pero sin el grupo, sin esta organización de Abuelas de Plaza de Mayo, no hubiese sido posible. Ellas han sido el puntal, el faro, la luz, el sostén en todas las cosas. Con el advenimiento de la democracia, muchos de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura se seguirían perpetuando gracias al pacto de silencio de los represores. Los restos de miles de detenidos desaparecidos se siguen buscando, así como los niños y niñas apropiados por el régimen militar. Lejos de darse por vencida, las abuelas de Plaza de Mayo buscaron todas las formas posibles de recuperar la verdad y por ello restituir la identidad. Pienso que es interesante reivindicar, comentar un poco la lucha de las abuelas cuando empieza este proceso. Ellas, viste que van a la plaza haciendo la ronda y empiezan
un grupo de madres empieza a descubrir que no solamente buscan a sus hijos, sino que hay un grupo que está buscando a sus nietos. Y ahí surge Abuela, ¿no? El grupo que se empieza a reunir. Y hacen una lucha tan... A mí me llamó tanto la atención cuando lo estudié detenidamente, porque yo me ocupé mucho de la parte genética y eso de toda la historia de esto, cómo se puede genéticamente determinar. La lucha que ellas hacen cuando empieza este proceso, no saben qué hacer. Entonces, por ejemplo, se juntan y hacen como un mapa del físico de cada uno de sus hijos, de sus nietos que reconoce, porque muchos de ellos nacieron en cautiverio y no los conocían. Entonces, ¿qué hacían? Hacían como un pequeño bosquejo de la vacuna, donde estaba, si era rubio, si tenía una mancha de la piel, todas características para tratar de poder identificar esos nietos. Y como no sabían, eso hicieron un mapa. Entonces iban a las plazas, sabían, por ejemplo, que había un bebé que era hijo de militar o de un general policía, iban a la plaza a mirarlos con ese mapita, ¿ves? Tratando de arrimarse para encontrar a ver si alguno de ellos era, se escondían. Hubo algunas madres, abuelas, que se pusieron de servicio doméstico en las casas de los militares que tenían bebé para tratar de identificar si era alguno de los nietos desaparecidos. Así que ellos, mira, se van a Estados Unidos y van a hablar con una persona que hacía, porque estamos hablando ya en el año 83, 84, 85, los chicos y los nietos ya tenían 6, 7 años de nacido y no los conocían, porque muchos son nacidos en cautiverio, otros no, pero la mayoría sí. Entonces llevaban fotos de esos bebés cuando eran chiquitos, los que estaban nacidos previamente, y esta persona hacía como un bosquejo especial para ver cómo sería el día de hoy ese nene. Bueno, eso era se ve que no... Porque ellas buscaban de alguna forma demostrar, recuperar ese bebé y demostrarle a la justicia que eran sus nietos. En su lucha incansable, las abuelas de Plaza de Mayo corrieron los límites del desarrollo científico global. La irrupción de los estudios genéticos fue el puntapié para la invención del índice de abuelidad, creado a raíz del caso argentino de la mano de la genetista Mary Claire King y la colaboración de un grupo de científicos, entre los que se encontraba el argentino Víctor Peñasade. Por eso ellas, en el año 70 y pico, ven en un diario de La Plata, en un diario del Día de La Plata, descubren que se han confirmado la paternidad de una persona que el hijo dudaba de que era hijo de él. Y a través de la parte genética confirma que ese chico es hijo de él. Ellos se dan cuenta que eso puede ser la solución, porque ese padre que no quería reconocer al hijo, legalmente lo obligan a reconocerlo. Entonces dicen, la única forma que tenemos de llegar a la justicia en forma legal es a través del estudio genético. Pero ¿qué pasa? Cuando van a los científicos de todo el mundo, porque viajan a todo el mundo, van a Europa, 14 países, visitan a los científicos pidiéndole a ver si se puede lograr genéticamente. Eso no existía, porque existía la genética de padres a hijos, pero no de abuelo. Faltaba un eslabón, que es los padres de estos chicos. Y le dijeron que eso no estaba estudiado, que no existía, que era muy difícil de encontrar la posibilidad genética. Y es así que, a través de un científico argentino que fue perseguido y se fue a Estados Unidos, se contactan con él y él resuelve a todos los científicos del mundo explicar este caso, porque la curiosidad es que no había, hasta el día de hoy, secuestro de bebé en ningún lugar del mundo en forma sistemática. Entonces nadie se le había ocurrido. Y le llama mucho la atención la posibilidad de que haya habido bebés que fueran secuestrados en grandes... Calcular que estamos pensando que faltan 300 todavía de los chicos sin identidad propia. Y es así que este científico argentino, Peñasade se llama, se contacta con la abuela y logran después de algunos años es lo que se llama el índice de abuelidad, como lo sabes. Y eso tiene la importancia de que genéticamente, a través... Al principio se cometen algunos errores, porque no importa, es más complejo la parte genética. No era a través de los genes, sino a través de otras membranas. Entonces hubo algunos errores. Una chica que al principio se había dicho que restitución a la familia no era. Luego, cuando se descubre
la parte genética del núcleo de la célula y de la mitocondria, el ADN mitocondrial, se confirma en un 99.99% que ese hijo, ese chico es nieto de las abuelas. Por eso se llama el índice de abuelidad, y las abuelas hacen un aporte científico a través de ella, este dato que se utiliza ya en otros lugares, y la parte legal, la justicia. Claro, ¿no? biológica y legal. Que permite, que lo dice Adriana, poner los derechos del niño. Después de tanta lucha, pero de tanta inteligencia práctica, como plantean los científicos, cuando ellas viajan a Estados Unidos a encontrarse con un científico argentino que estaba exiliado, y le dicen: queremos saber cómo podemos hacer nosotras, que somos las abuelas, y que la generación de nuestros hijos no está, para poder encontrar con certeza a nuestros nietos y a nuestras nietas. Con certeza. Y estas investigaciones lograron este índice de abuelidad, que es como que es el hallazgo científico que comprueba a través del ADN la relación entre abuelos, tíos y el nieto, nieta, sobrino y sobrina. Por la importancia de los estudios genéticos y especialmente a partir del índice de abuelidad en la búsqueda de verdad y justicia, es que surgió la necesidad de crear un espacio donde se pudiera obtener, conservar y analizar los perfiles genéticos de los miembros de las familias que sufrieron secuestros y desapariciones en sus integrantes. Así fue como en 1987 se creó el Banco Nacional de Datos Genéticos por la Ley 23.511, que continúa trabajando por la verdad hasta el día de hoy. Aunque tenemos que decir que desde la gestión del presidente Javier Milei, su proceso de desfinanciamiento lo ha puesto en una situación crítica e inaudita en más de 40 años de democracia. La resistencia que hubo de gran parte de la sociedad a que se creara el Banco de Datos Genéticos, que fue Alfonsín en el año 87, las abuelas le piden a él, y hubo una resistencia muy grande, aún de la sociedad, porque decía vos, la dictadura dejó tan marcada a la persona que no querían, que había una gran resistencia recién, años después. Ellos van en el 83 a hablar con Alfonsín, y en el 88 recién sale la ley. En el 88 sale la ley con mucha disidencia, porque no querían. Les querían que los que estaban ya quedaran con ellos nomás, ¿no? Los apropiados. Y hubo una resistencia importante de la sociedad. Hay que remarcar que es un delito la apropiación, que nunca puede ser un acto de amor, una apropiación, porque está basada en un delito con complicidad del Estado. Y a las abuelas les costó muchísimo hacer entender eso a la sociedad. Por eso cuando decimos a qué se enfrentaron las abuelas, no fue solamente la desaparición de sus nietas, de sus hijos, al robo de sus nietos, sino a todas las representaciones sociales de la época. Esto que eran consideradas, estos pensamientos, estas miradas que construían el sentido común, y entonces eran verdades, cosas que no eran así. Por algo será, algo habrán hecho, y ellas tuvieron que enfrentarse a todo eso, y con la única herramienta, pensar que al asaltar la fuerza de seguridad, al asaltar el Estado, usaron todas las herramientas, los instrumentos institucionales que el Estado les dio. Las abuelas no tenían, ¿qué arma tenían las abuelas? Nada más que denunciar, gritar su verdad y el amor. Atravesar, por supuesto, el Banco Nacional de Datos Genéticos, ir desde el año 87, 88, fuimos al Durán, cuando el Banco Nacional de Datos Genéticos estaba instalado en el Durán, después pasó a Calle Córdoba. Ahí fuimos con mamá, llevamos las muestras de papá, porque papá tenía un problema de salud muy grave. Nos permitieron llevar las muestras de él, la muestra de sangre. Fuimos con mis hermanos, contar quién era Blanquita, cómo era Blanquita, sus rasgos, con el equipo argentino de antropología forense. Después vino el Banco Nacional de Datos Genéticos en el hospital, y volvimos a dar sangre, que es un dato fundamental.
El Banco Nacional de Datos Genéticos posibilitó a las familias que han sufrido en su seno los crímenes de la dictadura hacer aportes valiosísimos a la construcción de memoria, verdad y justicia, y lo han hecho de manera conmovedora. Hubo una orden en la búsqueda de Pedro de poder exhumar los restos de papá para poder tener mucho más completo los datos, la familia en Cerosengol, tanto en la CONADI, en el Banco Nacional de Datos y en el equipo de antropología forense. Y bueno, los restos de papá fueron exhumados y se obtuvieron muestras doble, que están en proceso, pero sí tenemos la información de que con esto queda muchísimo más completo lo que es nuestras muestras en estas instituciones. Atravesar la exhumación fue, por un lado, con cierto dolor, porque en lo personal sentía como que el cuerpo de papá, yo me preguntaba cuándo podrá descansar en paz. Pero por otro lado, y fue un motivo, y es un motivo de mucho más esperanza aún. Ese día yo les decía ahí, siempre la lucha de madres, otro faro, otra luz argentina y mundial, ¿no? En la búsqueda de sus hijos e hijas y de abuelas, siempre ellas, y en los tiempos difíciles, les decían a sus maridos: ustedes quédense en casa, porque como son hombres corren riesgo de que les pase algo. Nosotras, como somos mujeres, es más difícil que nos lleven. Entonces ese día, tal vez me emocione ahora, yo les decía al grupo que estábamos, cuando lo volvimos a enterrar, al cuerpo de Emilio, le decía: Emilio, no quisiste quedarte en casa. Quisiste ofrecer hasta tu cuerpo, las muestras de tu cuerpo para poder encontrarlo a Pedro. No quisiste quedarte. Vos también dijiste: yo también quiero hacer algo, yo también quiero aportar lo que tengo para tener la certeza de poder encontrar a Pedro. Aunque el objetivo primordial de Abuelas de Plaza de Mayo ha sido la restitución de sus nietos y nietas, su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la dignidad de todas las personas la llevó a ampliar sus acciones y compromisos. Es más, ahora el Departamento de Psicología de las Abuelas, como hay esta trama delictiva, favoreció de que haya tantos jóvenes que dudan de su identidad y que no son hijos de desaparecidos, porque estaban siendo dados en adopciones que en realidad son falsas adopciones porque estaban por fuera de la ley. Entonces hay muchísimas adopciones ilegales y muchos jóvenes que dudan de su identidad y que no son. Y las abuelas ahora abrieron el Banco Nacional de Datos Genéticos para no solamente para el rango de 75-83, que son el rango de la dictadura, sino para todo aquel que dude de su identidad. Convocan a madres que inclusive vayan a dar sangre, sí, y se cotejan con las sangres del banco. Ya hay, no tengo las cifras que nos dijeron, muchos, se llama, 2000, no sé cuánto. Sí, es un programa que tiene abuelas ahora que se llama Madre Biológica, no, bueno, no sé, pero ya se han encontrado varios casos de jóvenes que dudan de su identidad. Que no son hijos desaparecidos, pero... Que no son hijos desaparecidos, han encontrado con nosotros.
Otro gran aporte de las abuelas de Plaza de Mayo a la construcción del paradigma de los derechos humanos a escala global ha sido su participación en la redacción de la Convención Internacional de los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes, especialmente en lo que refiere a los artículos 3, 7, 8 y 9, donde se subraya el interés superior del niño y el derecho a la identidad, entre otros puntos fundamentales. En la época de la dictadura, cuando ellas van y le reclaman a los jueces en el 77 que por favor no sigan entregando a esos niños porque ellas estaban seguras que eran los hijos de sus propios hijos, la dictadura pudo hacer las apropiaciones porque previa a la dictadura ya había todo un andamiaje delictivo en la justicia, en la salud, los médicos, las parteras que apoyaban, en la iglesia, en los movimientos católicos que consideraban que a ese niño se lo salvaba entregándolo en una adopción que en realidad, y que muchas veces no seguían los carriles legales, sino por afuera. Entonces, si van por afuera de la ley, son falsas adopciones. Bueno, las abuelas, en esa época los chicos eran objetos, se los reubicaba y nunca se consideraba qué sentían, qué pensaban. Eran objeto de derecho. Las abuelas son las que tensionan este criterio y dicen que los niños son sujetos de derecho. Por eso ellas son las que aportan a nivel internacional los artículos 7, 8 y 11 y se consideran, son los artículos de la abuela para la Convención de los Derechos del Niño, porque ellas dicen que hay que garantizarle al niño la identidad y que el Estado tiene la obligación de garantizarle, y con eso frenar también todo el tráfico de niños a nivel internacional, que un niño al nacer tiene que tener un nombre, un apellido, saber el origen, digamos, su legalidad es con un nombre y apellido y que pertenece a esa familia biológica, y el Estado le tiene que garantizar ese derecho. En 2026 se cumplieron 50 años del golpe militar. La búsqueda ha continuado, pero el tiempo ha transcurrido. 140 casos se han resuelto, pero aún quedan más de 300 familias esperando el abrazo postergado por 5 décadas, entre ellas la familia Sangerosa y Buñone. El abrazo que alguna vez pensaron con un gurisito o gurisita, hoy es la esperanza de un encuentro distinto. Hoy buscar a Pedro y decirle: Pedro, sos el hijo de Blanquita, de Jorge, nosotros somos tus tíos y te esperamos con los brazos abiertos para que vos hagan lo que sientas. Pero por lo menos sepas que acá está tu familia materna para abrazarte. Porque sabemos que nació a mediados de agosto. Hoy Pedro tiene 47 años, es un hombre. Que eso en mí fue todo un proceso que va permitiendo eso de, claro, no esperamos a Pedrito, al bebé, con la muñeca de Blanquita que la tenemos y que hoy la está cuidando su prima Luciana, que tiene 7 años Luciana. Ella está cuidando a Violeta, la muñeca de Blanquita. Claro, pero Pedro ya tiene sus 47 años, seguramente que tiene sus hijos o hijas, o un hijo, una hija, que son los nietos o nietas de Blanquita. Ese Pedro que tal vez tenga su pareja, su vida, y quien habrá hecho su camino y podrá, cuando nos encontremos, porque estoy convencida de que vamos a encontrar y nos vamos a abrazar, nos podrá decir lo que él siente y nosotros poder respetar, porque 47 años de vida es toda una vida, no son 4 o 5, donde yo por ahí me quedé en algún tiempo. Esperaba encontrar al niño. Desde hace mucho que soñaba con primero recibirlo, pues también nosotros armamos la caja con todos los recuerdos nuestros, fotos, la famosa
porque digo famosa porque es la gran muñeca que Blanquita pidió cuando tenía 7 años a los Reyes, una muñeca. Igual, ella quería una muñeca como Violeta Rivas, que era una de los que cantaban en el Club del Clan en el año 65, ya ni me acuerdo, que nosotros cantábamos cuando éramos chicos. Y los Reyes le trajeron la muñeca como Violeta Rivas, esa muñeca está. Pero yo no sé si hoy lo recibo con la muñeca, porque ahora tomé conciencia, desde un análisis más personal, de que Pedro tiene 47 años y no sé si va a querer o va a querer recibir, que lo podamos recibir con los primos de su edad, que son fundamentales los primos de su edad, tal vez más que los tíos de más edad. Pero lo sueño en un gran abrazo, porque decimos esto, esta familia de los Alcerosa, Alcerosa Ingol, tienen tanto amor para ofrecerle, que lo sueño con un gran abrazo. Un gran abrazo, una guitarreada, cantando. Así lo sueño. Pero también lo sueño y lo vivo diciéndole a Pedro: vos harás lo que puedas. Y en el momento que puedas. Y con el tiempo que te lleve. Si no podés abrazarnos enseguida, el tiempo que te lleve te lo vamos a respetar. Porque te mereces todo nuestro amor. Y en ese amor va el respeto. Yo siempre me pongo a pensar que es maravilloso el deseo que tenemos nosotros, que somos los que buscamos. Ahora, cuando nos encontremos con esa otra persona, que es un sujeto de derecho y que su identidad la ha construido con ese pasado siniestro, porque la identidad es algo que se construye, tiene un permanente dinamismo, la incorporación de los vínculos, de la lengua, la nacionalidad, y sobre todo las relaciones parentales. Ese sujeto, ¿qué es lo que va a querer? Y las abuelas se lo plantearon y por eso crearon el departamento de psicología en el año ya no sé si 92, porque dijeron, no, estos niños que ya fueron tremendamente dañados en su psiquismo, nosotros no queremos seguir agregándole daño a ese psiquismo. Y buscaron ayuda inclusive en el exterior. Se fueron a buscar a Francia los psicólogos. Es más, en Europa se cotejó a los niños de la guerra por los hijos desaparecidos y llegaron a decir que esto era mucho peor, los psicólogos. Ese departamento de psicología acompañó a los niños que fueron restituidos. Y entonces es como que el abrazo para mí es como que tiene un límite, porque digo, ¿con quién nos vamos a enfrentar? Yo pienso que la identidad de un nieto que se recupera es complejísima y hay que respetarlo en absoluto en sus decisiones. Entonces es como que yo digo, ojalá ese abrazo que queremos dar no sea devuelto del otro lado, ¿no? La contracara a la búsqueda incesante y amorosa de las abuelas ha sido el pacto de silencio criminal y cómplice que al día de hoy, medio siglo después, se niega no solo a decir dónde están los desaparecidos, sino también a decir qué hicieron con las personas apropiadas o nacidas en cautiverio. Solo algunas voces de coraje, las historias disidentes en las familias de los represores, han puesto un manto de humanidad al silencio brutal. ¿Qué es el pacto de silencio para las familias? La crueldad más, la crueldad, lo inhumano, es como que consolidan el crimen, porque ellos hablan de memoria completa y ellos tienen para completar la memoria. Ellos saben qué hicieron con cada uno de nuestros hermanos, hermanas, militantes, con nuestros sobrinos, con los hijos e hijas de nuestros compañeros.
dónde los llevaron, cómo murieron. Tienen toda la información. Por eso yo creo que ellos es la muestra cabal de la criminalidad, de lo inhumano, de tratar de que no pudieron, y van a poder, de tratar de debilitarnos, de decirnos sigan buscando que no los van a encontrar, y los estamos encontrando a pesar de esa deshumanización que quieren producirnos a través del silencio, ese pacto macabro, porque uno los ve en los juicios o ahora que piden salidas transitorias después de haber torturado, violado, matado y otras cuestiones más que a veces hasta cuesta nombrarlas. Piden, y nosotros que a veces participamos como víctimas en esas audiencias que el juez nos pregunta, porque la ley permite eso, que se les pregunte a las víctimas si es posible darle salidas transitorias, más allá, la gran mayoría está en su casa, la gran mayoría, que tienen, y con tanta, piden la salida transitoria, pero el decir dónde están, qué hicieron con Pedro, qué hicieron con el cuerpo de Blanquita, qué hicieron, el silencio total, ese silencio criminal. Y es lo que les decimos, ¿no? Ustedes que saben, podemos completar la memoria, pero con usted, es contando y diciendo y mostrando dónde están nuestros hermanos, nuestros sobrinos, los hijos de nuestros hermanos. Pero a pesar de todo, los estamos encontrando. Y a pesar de todo, los hijos, muchos hijos e hijas de los responsables del genocidio, que están tomando conciencia de lo que han sido sus papás, sus tíos, sus abuelos, están contando lo que van sabiendo, para poder aportar a la verdad que tanto necesitamos saber. Las experiencias genocidas transforman a las sociedades que las generan y asimismo las padecen. En la Argentina, el terrorismo de Estado efectivamente transformó la estructura social, económica y distributiva. Pero, sin embargo, no toda la digna esencia solidaria de nuestro pueblo pudo romperse. La lucha indeclinable y sin violencia de madres, abuelas, familiares y sobrevivientes nos ayudan a seguir creyendo en nosotros mismos. Yo creo que siempre rescato la formación que nuestra generación, la generación del 60 y del 70 recibió. Una formación que se basaba en valores, que tuvo mucho que ver la Iglesia de aquel tiempo, todo lo que fue el Concilio del Vaticano, el concilio que produjo una reforma en la Iglesia católica inconmensurable, donde el eje pasó a ser lo que el Evangelio dice, el ser humano. El eje era el amor al otro. El eje era amar y darse con toda la solidaridad posible para que todos los hombres y mujeres de esta tierra pudiesen vivir con la mejor calidad de vida. Yo creo que eso nos marcó a muchos jóvenes, tantas chicas como chicos, que después se fueron comprometiendo políticamente.
fuimos parte orgullosamente de esa generación que nos marcó a fuego. Por lo tanto, cuando todas las oportunidades que tuvimos, hasta la que la vida nos dio, que es esto de la búsqueda, que yo lo llamo, no sería tanto la oportunidad, sino un genocidio que nos llevó a comprometernos en la búsqueda también de nuestros hermanos, hermanas, compañeros, compañeras. Y siempre creo que con esa frase histórica que es la única lucha que se pierde, que es la que se abandona. Por lo tanto, nuestra consigna era siempre luchar, siempre luchar. Y como dije anteriormente, con el orgullo, porque eso yo creo que es el motor también, el orgullo de buscar militantes que dieron y entregaron su vida. Nosotros no buscamos personas simplemente, buscamos personas que fueron jóvenes comprometidos con su tiempo, con su historia, para que esa sociedad en la que estábamos viviendo pudiese ser mejor. Yo creo que debe haber muchísimos motivos más, pero en este momento lo que me surge es el orgullo. ¿Por qué no fuimos a vivir en una villa nosotros, a 2 cuadras de una villa? Nosotros vivimos en el barrio que lo matan las Pocho de Plata, ahí en el... y nos vamos por encarnar el evangelio, ¿viste? Esto de la opción por lo peor. Entonces, cuando vos, a vos lo que te mueven son las convicciones y crees que la vida es eso, es muy difícil después que cualquier otra, y además que por eso vos tenés personas que han sido secuestradas, asesinadas, se te afianzan más los principios, ¿entendés? Por ejemplo, yo cuando le escribo a la negra... Es difícil anunciar cuando vos tenés las hermanas desaparecidas y siguen estando desaparecidas. Es claro. No es que se desaparecido, siguen estando desaparecidas. Por ejemplo, a mí me tocó recordar la marcha de María Elena cuando pusimos las placas en los colegios en el 2006. Bueno, cuando yo le escribo a María Elena, nosotros fuimos formadas en un colegio católico y cuando fuimos perseguidos nos dieron la espalda. Entonces yo le digo a María Elena, ya no necesitamos de cruces vacías, tengo tu vivencia compartida como convicción y como faro de camino, ¿viste? Entonces es muy difícil abandonar esas convicciones, porque además es hasta dar la vida. No fueron palabras vacías, no fueron posturas, se hizo hasta dar la vida. Y como un árbol silencioso que sigue buscando el sol y se mantiene erguido a pesar de los vientos y las tormentas, las abuelas y los familiares siguen teniendo los brazos abiertos para el encuentro no solo con los suyos, sino con una verdad histórica que nos pertenece a todos. La búsqueda sigue y seguirá existiendo, hasta que cada niño y niña apropiada vuelva al seno de su identidad del que él jamás tendría que haber sido arrancado. Pero además las abuelas lo que dicen, esto que voy a decir por el caso particular de Matías, siempre te dicen que entre todos buscamos a todos. Y nosotros siempre convocamos a la sociedad a que se sume, porque esto no nos pasó a nosotros por haber sido afectados directamente. Esto le pasó a la sociedad argentina. Y los nietos que hoy nos encuentran son los desaparecidos de la democracia. Entonces, en realidad, es la sociedad argentina que un poco mira para el costado, pero la afectación es de toda la trama social, de toda la red vincular de la Argentina que se destrozó, que se pensó en otro tipo de sociedad, y es la que nosotros tenemos que recuperar, la sociedad de la solidaridad, de la convivencia pacífica, de la búsqueda de justicia. Entonces es como que sí, nosotros
Este caso particular nos convoca, nos interpela, por supuesto, y además estando Matías, uno quiere que esa verdad sea develada, obviamente. A esas personas que tengan duda, que se acerquen a Abuelas de Plaza de Mayo. Porque el trabajo que hace Abuelas es con tanto compromiso, con tanta seriedad, con tanto respeto, que el que llega a Abuela, yo creo que no se vuelve a ir de Abuelas. Vale la pena acercarse a Abuelas de Plaza de Mayo. Hay teléfonos, hay mail, hay un nodo en Gualeguaychú, donde recibimos, que en algún momento nos podemos reunir y para poder contarles, que es importante, desde todo el grupo, que se animen. Entendemos que es un paso difícil, porque es decir, ¿quién soy? Es poner en duda tu identidad, es un paso muy difícil. Pero anímense, porque Abuelas de Plaza de Mayo los va a acompañar, porque tienen todos los elementos y todo el recurso humano para acompañarlos. Y en su testaruda y valiente convicción, las abuelas han esparcido semillas por toda la Argentina y por todo el mundo. Aquí en nuestra ciudad, el nodo Gualeguaychú de Abuelas de Plaza de Mayo es la extensión de aquellos brazos generosos que todavía esperan extendidos los reencuentros. En el 2020, Abuela, que justo la pandemia, que por eso digo que estas viejas son increíbles, nos convocan a ser parte de la red por el derecho a la identidad. Que es la red por el derecho a la identidad, trabaja con abuelas, pero no son filiales, son grupos que pueden ser desde instituciones, personas que trabajan en la justicia, independientes, en todo el país, que trabajan con abuelas. Somos como un puente para que la gente que tiene dudas en los territorios no esté pensando que tiene que acercarse a Buenos Aires, que tiene que viajar. Entonces, Abuela no, porque te capacita, tenés que capacitarte. Un año hicimos capacitación para poder recibir. Y la verdad que fue fantástico, porque estábamos en plena pandemia. Estábamos en plena pandemia y todas las semanas teníamos las charlas de la capacitación, donde te preparan esto de poder saber recibir a quien viene y duda de su identidad, que tenés que... es toda una forma muy particular, hay que contener, qué tipo de preguntas, con qué información viene, bueno... el lugar donde se lo va a recibir, la cantidad de personas que pueden estar con eso. Todo está muy estipulado, porque está muy estudiado que estas personas... Porque en realidad el nodo cumple... Son 3 funciones. Una es esta, cuando nosotros recibimos la persona que tiene duda de su identidad y que viene, calculá que han pasado 30, 40 años y viene y siguen. Todo, es importante la cantidad de personas que piden. Segundo, cuando hay alguien que nos avisa que fulano puede ser hijo desaparecido. ¿Qué es lo que dice ella? Un aporte de datos. Como esto es un delito permanente, no podemos no darlo a conocer digamos, a la gente en Buenos Aires que se encarga de la investigación. Entonces, a veces recibimos información, es la mamá nunca estuvo embarazada, es esposa de militar, acá hay un chico con esa característica, eso también lo recibimos. Y mandamos la información a abuelas que se encargan. Nosotros somos, como dice Adriana, somos nada más que un puente recibiendo esa información. Y lo tercero es la difusión, para que, no sé si habrán visto el mural hermoso que hizo Gurí. Bueno, eso es parte de difusión y hacemos todo lo que podemos para llegar. Hoy en día tenemos que llegar, antes íbamos a la escuela, ahora tenemos que pensar en personas de 40 y pico de años. Eso ha ido cambiando. Al principio hablábamos de los chicos, ahora ya son adultos que hay que pelear para que a ver si pueden animarse a buscar cuál es su verdadera identidad, no la que ha sido robada. Y es un delito que está en forma permanente.
que ellas vieron que como ya no buscaban bebés, sino que buscaban jóvenes ya, entonces era como que querían difundir en todo el territorio de la Argentina. Me parece que son como 28 en todo y después salieron y hay nodos en España, Francia, Italia y últimamente en Canadá y en Estados Unidos. Y se trabaja muy bien con las embajadas y los consulados, pero muy, muy bien. Y bueno, y lo que sentimos es una alegría inmensa y reafirma ese camino del amor de ella. Entre las calles silenciosas de la siesta, entre el arrullo del río que baña nuestros pies y enjuga la tristeza, entre las plazas tranquilas del otoño y entre las noches calurosas de nuestros veranos alegres, hay ausencias presentes que guardamos. Hay una tierra sencilla y hermosa que espera mecer la vida de aquellos hijos e hijas que quizás aún no la conocen. Blanca y Marta fueron amadas y amaron. Siempre estarán entre nosotros. Y aquí esperaremos por ellas otros días donde podamos compartir el pan y el vino. A donde estén, hermanos y hermanas, sepan que en este pago de río siempre los estaremos esperando.